Hola, somos María Tobar, Brian Gallegos y Jimena Martín, y hoy vamos a hablar un poco sobre la problemática ambiental en el arco minero del Orinoco. Aquí vamos a ver un poco sobre lo que vamos a explorar a lo largo de esta presentación. Vamos a tener una pequeña introducción, vamos a ver cuáles son las reacciones a la creación del arco minero, su respuesta gubernamental, sus consideraciones ambientales, cuáles han sido las problemáticas socioeconómicas, las acciones para mitigar este problema y una reflexión pequeña sobre el tema. El arco minero del Orinoco se extiende a lo largo de 113.598 kilómetros cuadrados, lo que representa el 12,4% del territorio venezolano. Esta región se divide en cuatro áreas con diferentes recursos minerales. Tenemos nuestra primera área que tiene una extensión de 24.707 kilómetros cuadrados con predominio de coltán, bauxita y diamantes. Tenemos un área 2 con una extensión de 17.246 kilómetros cuadrados con abundancia de minerales no metálicos y oro aluvional. Tenemos el área 3 con una extensión de 29.730 kilómetros cuadrados, con predominio de hierro y bauxita. Tenemos una última área, el área 4, conocida como la Sierra de Imataca, donde predomina el oro, diamantes, coltán, bauxita y otros minerales. Esta diversidad de recursos ha despertado el interés del gobierno y de empresas nacionales e internacionales por explotar y explorar esta región. Además, el proyecto AMO incluye las cuencas hidrográficas de los ríos Caroni y Orinoco, que son reservorios de agua dulce de gran importancia para Venezuela. El arco minero del Orinoco es uno de los proyectos mineros más ambiciosos y controvertidos de la región. El concepto del arco minero del Orinoco surgió en 2011, cuando el gobierno venezolano repatrió importantes reservas de oro que se encontraban en el exterior. Esta acción marcó un punto de inflexión en la política económica y minera del país, al priorizar la explotación de los recursos naturales como una estrategia para enfrentar la crisis económica. En 2016, el AMO fue creado oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo número 2248, emitido por el presidente Nicolás Maduro. Este decreto estableció la delimitación geográfica de la región, que como habíamos mencionado anteriormente, abarca 100.598 kilómetros cuadrados, lo que representa el 12,4% del territorio venezolano. Además, el decreto reguló las actividades mineras que se podrían desarrollar en esta zona. La creación del Arco Minero Orinoco marcó un hito en la política económica y minera del país, al priorizar la explotación de los recursos naturales como una estrategia para generar ingresos y hacer frente a la crisis económica. Sin embargo, la implementación de políticas efectivas para regularizar y controlar la minería en el ramo ha sido un desafío constante, debido a problemas de corrupción, falta de capacidad productiva y la presencia de grupos armados ilegales. Desde 2017 se han iniciado las operaciones mineras en el arco minero, con un enfoque en la extracción de oro, diamantes, coltán, bauxita, hierro y otros minerales. Además, se ha observado un aumento de la inversión y el desarrollo de infraestructura en la región, incluyendo la construcción de carreteras, puertos y plantas de procesamiento. En 2021 se creó la Corporación Venezolana de Minería, una empresa estatal encargada de regular y supervisar las actividades mineras en el arco minero. Más recientemente, en 2023 y 2024, se han implementado nuevas tecnologías y procesos de producción más eficientes, así como la expansión de las actividades mineras a nuevas áreas dentro del arco minero. Esta línea de tiempo presenta o resume los principales hitos en el desarrollo del arco minero, desde su creación en 2016 hasta la actualidad en 2024. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto Arco Minero del Orinoco? Tenemos que el proyecto busca reducir la dependencia de Venezuela del petróleo, que ha sido la principal fuente de ingresos. Al diversificar, se puede crear una economía más resiliente. Además, se espera que la inversión en el sector minero no solo genere ingresos, sino que también traiga tecnología y conocimientos que beneficien a la industria local. La minería requiere mejoras en la infraestructura básica como caminos y servicios de salud, lo que puede beneficiar a las comunidades locales. ¿Cuál es el impacto esperado de este proyecto? Tenemos que la explotación de estos recursos puede generar una fuente importante de ingresos para el país, lo que podría traducirse en un crecimiento económico sostenido.
Además, los ingresos generados pueden ser reinvertidos en el desarrollo social y económico de las regiones mineras, y la mejora de caminos y servicios básicos es crucial para el desarrollo de las comunidades y facilita la actividad económica. ¿Cuáles han sido las controversias que han rodeado este proyecto? La minería puede causar deforestación, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad. Es vital implementar prácticas sostenibles para mitigar estos efectos. Existen preocupaciones sobre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, que a menudo son desplazadas o afectadas por la minería, y tenemos una falta de regulación, es decir, la ausencia de un marco regulatorio adecuado puede llegar a abusos y a una explotación irresponsable de los recursos, lo que agrava los problemas ambientales y sociales. ¿Cuál sería el contexto actual de este proyecto? Tenemos que la situación económica y política de Venezuela complica la implementación del AMO. Las tensiones entre el gobierno y las comunidades locales pueden obstaculizar el desarrollo del proyecto. Además, es fundamental establecer un diálogo abierto para abordar las preocupaciones de las comunidades y garantizar que se respeten sus derechos. Ahora hablamos un poco sobre las reacciones a la creación del Arco Minero del Orinoco. Tenemos la reacción gubernamental. Tenemos la defensa del proyecto. El gobierno ha defendido el AMO como una solución clave para las crisis económicas, enfatizando su potencial para generar ingresos y empleo. De la promoción internacional. Se han realizado esfuerzos para atraer inversión extranjera, destacando la riqueza mineral del país y la necesidad de diversificación económica. Como segundo, tenemos la reacción de las comunidades locales. Muchas comunidades indígenas han expresado temor por el desplazamiento forzado y la pérdida de sus territorios ancestrales. Además, exigen ser consultadas sobre los proyectos que afectan sus tierras y recursos, resaltando la falta del diálogo con el gobierno. Tenemos también la reacción de organizaciones ambientales. Grupos ecologistas han denunciado el riesgo de deforestación, contaminación de ríos y pérdidas de biodiversidad, instando a una revisión exhaustiva de los impactos ambientales del AMO. Además, exigen un marco regulatorio que garantice la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas. Cuando hablamos de la reacción de la oposición política, tenemos que partidos de oposición han criticado la falta de transparencia y la corrupción asociada con el AMO, argumentando que los beneficios no llegan a la población. Además, han propuesto alternativas que prioricen la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social, en lugar de explotación intensiva de recursos. Si hablamos de la reacción internacional, la comunidad internacional, incluyendo organizaciones de derechos humanos, ha expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos e impuesto sanciones al gobierno venezolano. Algunos países han instado al gobierno a garantizar la protección de las comunidades locales y el medio ambiente, sugiriendo que se busquen alternativas más sostenibles. Con respecto al impacto en la opinión pública, tenemos que la opinión pública está dividida, con algunos apoyando el AMO por el potencial de desarrollo económico, mientras que otros se oponen debido a preocupaciones éticas y ambientales. Ha habido un aumento en la movilización social contra el AMO, con protestas y campañas de sensibilización sobre los riesgos asociados. Por último, tenemos unas perspectivas futuras. La resolución de estas tensiones requiere un diálogo abierto entre el gobierno, las comunidades locales y las organizaciones civiles para encontrar un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Además, se plantea la posibilidad de implementar tecnologías sostenibles en la minería que minimicen el impacto ambiental y respeten los derechos de las comunidades. Consideraciones ambientales. El territorio del sur del Orinoco constituye la Guayana y es parte de la Amazonia venezolana, que posee una variedad de ecosistemas complejos y delicados. Debido a estos valores ambientales, gran parte de su área está protegida, considerándose la zona protegida más extensa de Venezuela. Casi 80% de su superficie total son áreas bajo régimen de administración especial, tales como 7 parques nacionales, 20 monumentos naturales, 3 reservas forestales donde se incluye la Reserva Forestal de Imataca, la zona protectora sur del estado Bolívar, 2 reservas de biosfera, entre otras. Las áreas bajo régimen de administración especial y su debida protección están contempladas en la Constitución y todo el marco jurídico ambiental venezolano. Como vimos, el proyecto del Arco Minero del Orinoco fue aprobado unilateralmente por el Ejecutivo Nacional en 2016, y tras haber transcurrido más de 3 años, no se había publicado información detallada y fidedigna respecto a su ejecución, manejo y consecuencias, así como tampoco sobre los convenios y los negocios firmados con empresas o personas jurídicas.
Además, no existe información accesible a través de la página web del Ministerio de Minería Ecológica u otras instituciones involucradas en la realización de este proyecto. Al aprobar unilateralmente el proyecto AMO, el Estado ignoró y desestimó el principio de precaución contemplado en varios tratados internacionales de los cuales Venezuela es signataria, aun cuando es de su conocimiento que las actividades extractivas, como lo son la minería, causan daños graves, muchos de ellos irreversibles, al ambiente. Tampoco convocó a dichos sectores para conocer sus opiniones y estudios. En octubre de 2016, científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela advertían: la actividad minera, tal y como está planteada, fragmentará los ecosistemas de la zona, en su mayoría bosques. Provocará una importante pérdida de especies, tanto de flora como de fauna. Los bosques continuos que queden en pie correrán riesgo de degradarse progresivamente dadas las severas condiciones que tendrán las áreas deforestadas, las cuales propician sequías locales, mayor efecto del viento que favorecerá la continua caída y la muerte de árboles que queden expuestos. Hablemos un poco sobre las legislaciones pertinentes a la hora del proyecto AMO. La Constitución y la Ley Orgánica del Ambiente contemplan el derecho a la información, consulta y participación por parte de la ciudadanía y además establecen deberes claros para el Estado en esa materia. Para toda actividad que pueda provocar daños a los ecosistemas, la Constitución establece en su artículo 129 que las mismas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Y en cuanto a la política de ordenación territorial para llevar a cabo las intervenciones, dictamina en su artículo 128 que el Estado venezolano deberá hacerlo de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Por su parte, el artículo 41 de la LOA indica que los pueblos indígenas y comunidades locales tienen derecho y el deber de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de afectarles directamente a sus vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual, y en el uso de las tierras y hábitats que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente. Al promulgarse el decreto 2248 sin divulgar y difundir información clara y transparente, ni implementar un legítimo proceso de consulta y participación, el Estado violó directamente el derecho a la información, consulta y participación ciudadana. El 8 de diciembre de 2016, representantes del Estado venezolano, liderados por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe, admitieron en la audiencia sobre el arco minero del Orinoco realizada en el periodo número 159 de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que para esa fecha aún estaban previstos los estudios de impacto ambiental que exige la Constitución y la ley, y que se habían realizado más de 58 procesos de consulta a las comunidades indígenas. Esta declaración puso en evidencia la ausencia de los estudios de impacto previos a la promulgación del decreto. Varios profesionales de las universidades del país, como UCB, USB, Luz y UA, hablan sobre la problemática de la Amazonia venezolana y han expresado su preocupación haciendo énfasis en los serios impactos ambientales de la minería en los ecosistemas, la falta de sostenibilidad de esta actividad, la falta de transparencia y la ausencia de control. Así, podemos afirmar que el decreto 2248 y el megaproyecto minero AMO fue aprobado sin presentar estudios de impacto ambiental y sociocultural. No existe ningún tipo de información pública al respecto y se desconoce la existencia de los estudios que refieren los funcionarios gubernamentales. Aun cuando el arco minero del Orinoco está acotado por coordenadas especificadas dentro del decreto 2248 que lo demarca al norte del estado Bolívar, la realidad es que el megaproyecto ha propiciado y acelerado de forma desproporcionada la ya existente extracción de minerales, más allá de la poligonal establecida en el decreto. De manera que ha servido de catalizador para la expansión de la minería y a lo largo y ancho de la región que se encuentra al sur del río Orinoco. La minería se desarrolla en afluentes, a sus inmediaciones y o áreas cercanas, teniendo en cuenta que en la actualidad el oro es un centro de actividad minera y su extracción amerita grandes cantidades de agua. Investigaciones recientes, imágenes públicas, notas de prensa y testimonios muestran que los principales ríos y cuencas de la Amazonia venezolana afectadas por la minería son el Orinoco, Caura, Icabarú, Caroní, Ventuari, Cuyuní, Parguasa, entre otros. La actividad minera en los ríos implica deforestación, degradación de los cauces y la contaminación de afluentes con mercurio, cianuro y otros metales pesados, afectando directamente a la flora, fauna y salud de los pobladores locales, tema que trataremos más adelante. El crecimiento de la actividad minera hay que sumarle la tala indiscriminada como uno de los factores que inciden directamente en la deforestación.
Solo entre el 2000 y el 2015 se perdieron un total de 5.265 kilómetros cuadrados de bosque amazónico en el territorio, siendo Venezuela el único país que presenta una tasa de deforestación de crecimiento exponencial respecto al resto de los países amazónicos. Mediante la interpretación de imágenes de satélite de la ONG ambientalista Provita, determinó que más del 50% de la pérdida de cobertura boscosa mencionada ocurrió entre los años antes mencionados. De los parques nacionales venezolanos que presenta mayor nivel de destrucción es el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas. Un informe publicado en enero del 2019 lo expone como un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional, revelando que más de 2.000 mineros ocupan el parque y que ya hay más de 2.000 hectáreas de superficie afectada directamente por la minería, con una curva de crecimiento dependiente muy alta. Contaminación y destrucción del patrimonio mundial. El Parque Nacional Canaima figura entre los parques nacionales más grandes del mundo, con una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. Goza de gran interés geológico al ser considerado como una de las zonas más antiguas del planeta. Presenta mesetas especialmente abruptas y de características únicas en la Tierra, denominadas tepuyes, los cuales datan de hace millones de años. Y en él se encuentra además la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel. Por sus bienes inestimables, singulares e irreemplazables, el PNG fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994, según lo establecido en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una pérdida invaluable para la humanidad entera. En julio del 2018, la ONG SOS Orinoco presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Cultura y Educación, UNESCO por sus siglas en inglés, y ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un informe sobre el desarrollo de la minería aurífera en el PNG. En el documento se analizan las distintas modalidades en la minería de oro existentes en la zona, y apoyado con videos e imágenes satelitales, se identifican y localizan las zonas de extracción minera dentro de los alrededores de los límites geográficos del PNG. Material fotográfico y audiovisual publicado recientemente revela la magnitud de los daños causados por la minería en Canaima. Específicamente, en el 2019, el naturalista Charles Brewer Carías publicó una imagen de las zonas de PNG ampliamente afectadas por la minería del oro ilegal. Sociodiversidad indígena. En el gran polígono demarcado por el arco minero del Orinoco y sus adyacencias se encuentran los hábitats de 197 comunidades indígenas, que para el 2018 agrupaban a unas 54.000 personas. El Ejecutivo Nacional ha impuesto el proyecto sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Ambiente, pero tampoco cumplen con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, LOPSI, en su capítulo 2, sobre la consulta previa a estas comunidades de cualquier actividad que los afecte. Esto pues, entre otras cosas, como consecuencia del proceso iniciado en el decreto del arco minero, las comunidades indígenas involucradas están siendo afectadas cada vez más por la destrucción de sus hábitats naturales. Violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, explotación de trabajo infantil, paramilitarismo, represión policial y militar. Para explicar esto mejor hay que considerar que mundialmente las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, y muy particularmente las condiciones de vida de sus mujeres, se gestan dentro de determinados patrones que acentúan las desigualdades y potencian los indicadores de mortalidad materna e infantil, bajo nivel de escolarización formal y pérdida de la esperanza de vida al nacer, entre otras cosas. La respuesta oficial ante toda esta problemática con los indígenas ha sido de descalificación, sin ninguna acción en concreto, además de que la actuación de fuerzas militares y de seguridad en contra del pueblo Pemón ha sido emblemática. Más adelante, igual en el trabajo, en el taller, se va a mencionar bastantes de las problemáticas que sufren las mujeres indígenas particularmente. Debido a que más adelante en el trabajo se va a hablar sobre la problemática de las mujeres indígenas, vamos a centrarnos ahora en otro aspecto, la salud en el Amo. El impacto de la minería en el Amo ha sido devastador. El sistema de salud colapsado no es capaz de proveer atención a diversas afecciones que hacen estragos en la población. La deforestación provocada por las actividades mineras ha influido notablemente en la proliferación de mosquitos transmisores de malaria y afecta a las poblaciones más vulnerables, principalmente a las comunidades indígenas de las que estábamos mencionando. El agua estancada en las lagunas creadas por la minería es caldo de cultivo para los mosquitos y vectores de malaria, y contribuyen a la pandemia en el sur del Orinoco y en otras partes. Los mineros duermen en campamentos que improvisan en torno a esas aguas infestadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Venezuela superó en 2017 los 400.000 casos de enfermos palúdicos,
representando el 53% del total de los reportados en todo el continente americano, siendo además el país con más aumento de casos en el mundo actualmente. En particular, el municipio Sifontes del estado Bolívar, donde se concentra una parte importante de la actividad minera, es el área geográfica de mayor incidencia de paludismo, aportando casi la mitad de todos los casos del país. Otra realidad asociada a la salud es sobre los programas de vacunación y otras formas de prevención sanitaria, ya que estos funcionan solo parcialmente o han sido suspendidos, lo cual, acunado a un cuadro general de desnutrición, ha propiciado la reactivación de varias enfermedades prevenibles que llegan a ser mortales por falta de medicamentos y atención médica adecuada. Los indígenas se trasladan hacia los hospitales de las ciudades si pueden, y cuando no les queda otra alternativa, ya que el viaje es costoso y a menudo inútil, sin contar con que en abril del 2018 cerró el Hospital Pediátrico Menca de Leoni. La ausencia de medicamentos subsidiados contra la malaria ha dado pie al crecimiento de un mercado negro de pastillas, que a menudo se compran con oro. Los escasos medicamentos disponibles no han servido para detener la epidemia de malaria entre la población minera debido a los niveles de dosis incorrectos y la falta de atención médica especializada. Además de la malaria, las comunidades indígenas han sido particularmente vulnerables ante la proliferación de enfermedades como difteria, el sarampión, VIH, hepatitis, sin contar con medicamentos para poder contrarrestar sus efectos, y se ven obligados a desplazarse hacia las grandes zonas urbanas o más allá de las fronteras. El director del Colegio de Médicos de Guayana, Hugo Lecema, hizo referencia en 2018 a la alarmante cantidad de niños desnutridos que llega a los hospitales, donde poco o nada se puede hacer para ayudarlos. La principal emergencia sanitaria que se registra actualmente en las comunidades indígenas es la alta mortalidad infantil. La mortalidad infantil en estos pueblos llega a ser dentro del 10 y 20 veces mayor que su promedio nacional. Guerrilla y violencia. La expansión de la minería ha incidido directamente en el aumento de la criminalidad y violencia al sur del país. En 2017, Ciudad Guayana llegó a tener la novena tasa de homicidios más alta de América Latina y la segunda de Venezuela después de Caracas, que era de 80.28 por cada 100.000 habitantes. Desde 2008 ha habido un incremento vertiginoso de muertes violentas en los denominados municipios mineros del estado Bolívar, Callao, Sifontes, Rocío y Piar. Para 2018, año en que Venezuela resultó ser el país más violento de América Latina, con una tasa de muertes violentas de 81.4 por cada 100.000 habitantes, los dos municipios con las tasas más altas del país se ubicaron en el estado Bolívar. El Callao, con una tasa de 620 muertes por cada 100.000 habitantes, el municipio Rocío, capital Huaspatí, con una tasa de 458 muertes por 100.000 habitantes, y el municipio Sifontes, capital Turmeremo, tuvo un índice de 199 víctimas por cada 100.000 habitantes, todos indicadores superiores a la media nacional. Ahora, en 2018, murieron aproximadamente 111 niños a manos de la delincuencia en los primeros 10 meses del año. Casi 80% de las víctimas de la violencia en el estado Bolívar en los primeros 10 meses del año tienen menos de 35 años de edad. De ellos, 18.8% son niños y adolescentes, con edades comprendidas entre los 0 y 18 años. Los análisis de prensa que llevó a cabo el Observatorio Venezolano de Violencia Bolívar, correspondientes al periodo enero-octubre de 2018, indican que en estos primeros 10 meses hubo 111 niños y adolescentes fallecidos a causa de la violencia delincuencial, mientras que del total de víctimas, 59.6% tenían edades comprendidas entre 20 y 34 años de edad. María Virginia Alarcón, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia Bolívar, sostiene que la mayoría de los crímenes registrados por la prensa han sido cometidos con armas de fuego.
Una de las características que tiene estos grupos es que son grupos armados. Múltiples investigaciones académicas y trabajos periodísticos publicados en años recientes revelan la instalación y consolidación de grupos armados criminales en las principales zonas de extracción minera del estado Bolívar. Aproximadamente desde el 2006, agrupaciones criminales imponen regímenes de dominio paraestatal sobre las poblaciones locales a partir de la extracción y comercialización del oro y en menor medida del diamante y coltán. A esto se suma que desde la promulgación del decreto 2248, Nicolás Maduro ha expresado que el proyecto AMO es para poner orden, reconociendo en agosto de 2016 la presencia de estos grupos irregulares al mencionar que quienes se oponen al nuevo concepto de la minería son voceros de mafias que controlan garimperios, minería ilegal y tráfico de oro. Otra característica es que entre 2012 y 2018 se ha tenido noticias de al menos 30 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela. El 53% de dichas masacres ocurrieron entre 2016 y octubre de 2018, principalmente vinculadas al accionar de los denominados sindicatos, bandas criminales y cuerpos de seguridad del Estado, pero también a la reciente actuación del Ejército de Liberación Nacional. Buscando desvincularse de las masacres, las voces oficiales reducen las muertes vinculadas al accionar de los cuerpos de seguridad como resultado de enfrentamientos y resistencia a la autoridad. Los altos niveles de violencia se vinculan con la minería, lo cual es otra característica importante de este grupo de guerrillas, evidenciando que tiene su origen en el control de los grupos armados denominados sindicatos, como se mencionó anteriormente. Condición de vida de las mujeres indígenas. Según la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas, Guanaleru, la violencia hacia las mujeres por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida, todos controlados y administrados por los mismos dueños de la mina, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual, que generan a su vez importantes índices de feminicidios y violencia territorial. En las zonas mineras, las mujeres son compradas como objeto. En las denominadas currutelas, la explotación sexual es un elemento propio de la dinámica extractiva. Como los mineros no pueden dejar las minas, llevan a las mujeres para allá, donde además de prostituirlas, las explotan laboralmente, principalmente en la tarea de la cocina. En estos espacios de prostitución o currutelas, denominados por los agentes encargados de gestionar los trabajos mineros, compran mujeres como cualquier objeto de uso diario, con el fin de generar más ganancias en los negocios. La mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes, quienes son violadas, maltratadas y obligadas a involucrarse en actividades criminales por parte de militares, mineros y grupos armados irregulares. Al mismo tiempo, las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la vitrina de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas son cambiadas por gramos de oro, entre 5 y 10 gramos, siendo las más pequeñas las más costosas, pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitada y por tanto más económica. Según la documentación recopilada por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, en varios municipios del estado Bolívar, mineros y mineras viven y trabajan en condiciones de esclavitud y sus dueños son las bandas criminales que dominan el sector aurífero. Entre las acciones que uno puede realizar para mitigar este impacto está el de hacer una reforma económica estructural. Esta se empalma directamente con la necesidad de superar estructuralmente la crisis económica, considerando que la ayuda que pudiera ofrecer instituciones internacionales e incluso la ayuda de otros países sería suficiente para resolver los problemas de raíz. Tal es la razón por la que la alta comisionada de la ONU ha llevado la recomendación de avanzar hacia reformas económicas estructurales,
El gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros sectores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales. Estas reformas, desde nuestro punto de vista, tendrían que estar encaminadas a superar estas dinámicas extractivistas cada vez más agresivas y que violentan sistemáticamente los derechos humanos fundamentales. Lo otro sería reinstitucionalización y democracia. El informe de ONU Ambiente 2018 resalta la importancia del fortalecimiento de las leyes e instituciones nacionales, todas vez que son fundamentales para lograr objetivos ambientales. En este sentido, la profunda crisis institucional y la erosión del sistema democrático que está sufriendo Venezuela representa un obstáculo de largo alcance, sobre todo si se considera que las reformas que permitieron la flexibilización en materia ambiental han sido una política sistemática de Maduro y anteriormente de Hugo Chávez, hasta el punto de llegar a eliminar el Ministerio del Ambiente, institución creada en 1970 con la finalidad de organizar la política pública en esta medular área. Como conclusión, podemos mencionar la visita que realizó Michelle Bachelet en 2019 en Venezuela, donde declaró ante la prensa internacional de forma muy expedita algunas de sus conclusiones de su visita, citando testimonios y casos particulares. Estas declaraciones sirvieron de marco para el informe del 5 de julio del 2019, el cual ha suscitado numerosos debates y eventos que se encuentran en desarrollo. Ella indicó, las causas de esta inmensa crisis económica, la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013, son diversas y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica. Otro punto a destacar es que la dinámica de la extracción de oro en Venezuela se ha expandido en los últimos años, en buena medida por el declive de la producción petrolera ocasionada por la falta de mantenimiento e inversiones en la industria. Este escenario ha llevado al gobierno nacional al ser tolerante con las prácticas de la minería ilegal, además de ejecutar acciones y establecer estrechos vínculos con actores armados irregulares, que se manifiestan en las múltiples imbricaciones existentes entre los militares y el pranato minero dentro del territorio. Y para finalizar, la producción y comercio de oro en Venezuela constituye una importante fuente de ingreso para el gobierno. Sin embargo, se encuentra desregularizado y es difícil distinguir entre los minerales extraídos legalmente y aquellos provenientes de la destrucción ambiental indiscriminada y la muerte de cientos de personas. Se podría entonces decir que es altamente probable que hoy en día todo el oro extraído de Venezuela sea oro que se ha producido con altos costos de sufrimiento humano y de graves impactos socioambientales. Es difícil avisorar una salida sostenible de la crisis actual sin cuestionar estos nuevos mecanismos de producción de ingresos que constituyen en sí mismos la institucionalización de graves y numerosas violaciones de derechos humanos en la zona del Amo y en todo el territorio nacional o al sur de Orinoco bajo la inacción de las instituciones. En esta página se puede observar toda la bibliografía que fue consultada para la realización de este taller. Muchísimas gracias por su atención.